Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Cinerama? Bienvenidos a su podcast de cine de confianza, en donde pues hoy vamos a hablar de un tema pues un tanto delicado para la historia mexicana, que es el trágico 2 de octubre y cómo este evento tan lamentable en nuestra historia pues ha sido llevado al cine de distintas formas, y para ello pues me acompaña mi coprotagonista en este podcast, Arquímedes Arza. Bienvenido, Hola Arqui. Tere, muchas gracias. Pues sí, nos toca hablar de un tema un poquito más serio que en otras ocasiones. Mm. Pues vamos a tratar de hablar un poquito de producciones que nos parecen importantes, ¿no? Dentro de este tema que pues mucho tiempo fue enlatado, ¿no? Que no se le permitió que tuviera tanta apertura y difusión, ¿no? Ujú, tanto eco. Sí. Y bueno, además de hablar de pues el impacto que tuvo esto en nuestra historia, pues estamos hablando también de cómo el cine y directoras y directores han buscado como distintas estrategias para hablar del tema, ¿no? Ujú, Desde diferentes perspectivas, haciéndolo documental, haciéndolo ficción. ujú, Y bueno, para refrescar un poco la memoria, recordemos que el 2 de octubre del 68 pues ocurrió la matanza de muchísimos estudiantes y vecinos del barrio de Tlatelolco, en donde a manos de la milicia pues fueron asesinados y ujú. torturados de manera impune, ¿no? Me parece que es un evento que todavía no alcanza ni la reparación del daño, No, es que no se han castigado. ni la Bueno, justicia que no se merece ese castigó, más caso, bien. Ujú, y que efectivamente todavía sigue siendo una historia oficial que se cuenta a ujú, medias, y que por lo tanto pues digamos como los sobrevivientes y quienes presenciaron y quienes les escandalizó ujú, este evento de la matanza de Tlatelolco pues han tratado de llevar en distintas plataformas como lo que sucedió ese día. ujú, Me parece importante que también hablemos de cómo el 2 de octubre ha impactado en el mundo del cine, porque bueno, en mis tiempos de estudiante, que ya hace un ratito de eso, pues todavía era como muy efervescente como ujú. esa reacción estudiantil los cada 2 de octubre. Y bueno, pues había marchas, había Ujú. manifestaciones, había Pues sigue habiendo uno hasta eventos, la fecha. pero ya no con tanta intensidad. O sea, tuve la oportunidad de ir Sí. a mi alma mater, Ujú. y pues yo pregunté, ¿no? Por los eventos que iba a Ah, haber el 2 de octubre, y como, ¿2 de octubre? No, pues el 12 de sí, octubre. es yo, que sí ¿qué? es aparte un ¿Perdón? tema que está un poco lejano a las nuevas generaciones, creo yo. Exacto, exacto. Sí, las protestas estudiantiles y demás, Ujú. pues ya está como, pues es otra cosa, ¿no? Se entiende desde Pues que otra aparte perspectiva. también en realidad no se le ha dado tanta difusión a ese tema, pues. Ujú. O sea, porque de hecho después del suceso, o sea, hubo muy pocas producciones que tocaron el tema, ¿no? De hecho, creo que hasta la fecha están un poco como trayendo de nuevo este tema, ¿no? Pero no es un tema del que se haya hablado tampoco tanto en el cine, pues sí. Sí, que de hecho, pues a mí me sorprende todavía encontrar como algunas opiniones Ujú, de que no, pues es que realmente eso no pasó, ¿no? ujú, No, es que los estudiantes eran los que iban armados y demás. ujú. Y Sí, hay bueno, mucha desinformación y alrededor de manipulación ahí. alrededor de este hecho tan lamentable, pues hay como estas versiones que tratan de desprestigiar el movimiento Ujú, estudiantil del 68, y bueno, que ahora también lo traemos a colación porque bueno, a más de 50 años de este evento, pues también se van a llevar a cabo como eventos muy importantes en nuestro país, que el mundial. también se pueden relacionar con lo que sucedió en el 68, ¿no? Que Ujú, eran las Olimpiadas en ese momento, pero ahora pues hablar de un mundial, ujú, hablar de las precariedades, hablar de las estrategias que se van a hacer como para blanquear y limpiar la ciudad, y que hay protestas que se están llevando a cabo ahorita en el país, ujú. que refieren no solo al movimiento estudiantil, estamos hablando de movimientos que defienden los derechos Sí, pues laborales, movimientos la sociales, ¿no? En gentrificación, general. etcétera, ¿no? Ujú. Entonces creo que es importante traer a colación, pues nuevamente, el 2 de octubre a la mesa. Sí, para no olvidar. Bueno, pues empezamos con tus recomendaciones, ¿te parece? Bueno, aquí, pues sí, para empezar, a mí me pareció importante traer este documental que se supone que representa como el material más fidedigno y más importante que hay como parte de estos archivos audiovisuales que hay acerca del tema, que es el documental de Leobardo López Arreche, que es el Grito. Este documental que
se estrenó en creo que se llama la Sala Roja de la Cineteca, cuando Ujú, estaba en Churubusco. Es un documental en el que participó gente del CUEC, ¿no? De la UNAM. O sea, el documental lo que nos presenta son imágenes tanto de sonido como fotografías ujú, y videos de los mismos estudiantes que estuvieron dentro de lo que fue el movimiento. Entonces vemos cómo es que, o sea, el documental va desde el 68, perdón, en el 68 precisamente, antes de cuando se empieza a conformar todo lo que es el movimiento estudiantil, cómo es esta transición que va teniendo en la que se convierte ya en un movimiento social, en el que se van agregando otros sectores de la sociedad y termina precisamente con las Olimpiadas, ¿no? Como este trayecto ahí tortuoso y cómo como bien dijiste, cómo se maquilla, ¿no? Cómo se trata ahí ujú. de De cubrir ocultar. Ujú, con este evento, ¿no? Entonces, en el documental, te digo, vemos dentro de este proceso, pues las manifestaciones como tal, las pintas, lo que... O sea, nos habla pues en general de todo lo que ellos, la lucha, lo que representaba, ¿no? Del mensaje que llevaban y cuáles eran como las cosas por las que ellos estaban poniendo sobre la mesa, digamos. Y obviamente vemos toda esta cuestión de la represión que hay en el gobierno, ¿no? O sea, el PRI en su máximo apogeo, ¿no? Y ujú. cómo utilizaba su brazo armado, ¿no? Que era el glorioso, como ellos le llamaban, ejército mexicano, ¿no? Entonces, también vemos la participación de gente que fue muy importante para la lucha, como Oscar Chávez, por ejemplo, Ujú, y sus participaciones dentro de los mítines y toda esta situación. Este, y yo, sí, creo yo que representa pues el documento más importante por la cercanía que hubo con el movimiento, ¿no? ujú, O sea, tío, podemos ver de primera mano ahí pues todas las acciones que llevan a cabo, ¿no? Los personajes. exacto. Y no es tan, visualmente no es tan trágica como otras, a lo mejor documentos que hay de otros movimientos sociales. Es tan importante porque a pesar de que ya había como antecedentes digamos, producciones cinematográficas, o no tanto cinematográficas, sino simplemente audiovisuales, que ya nos hablaban de lucha social, había cosillas ahí del porfiriato y otras cuestiones. Ujú, Es este documental el que pone como la primera piedra de lo que ya se considera como una manera más estructurada de hacer un documental que tiene que ver con los movimientos sociales. Pues. Se dice, de hecho, que fue como piedra angular para que la UNAM se convirtiera en, digamos, la casa productora, por así decirlo, de documentales que tienen que ver con la lucha social, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo, digamos, el lugar donde más se produce, ¿no? ujú, De ahí también salieron, gracias a esto, pues documentales como de la lucha campesina, ¿no? Por el grupo de Octubre. ujú. También hay uno sobre los inicios del feminismo en México, de un grupo, ahorita se me fue el nombre, pero, o sea, digo, ahí radica como la importancia, ¿no? Que tuvo como este documental. También incluye por ahí algunos textos de una periodista italiana que estuvo involucrada ahí de cerca en el movimiento. De hecho, durante la película se van alternando imágenes te digo, de todo el trayecto, no solo del suceso del 2 de octubre, con diálogos y textos de esta periodista italiana, ¿no? Entonces es una película pues que obligadamente hay que ver, ¿no? Ujú, Mucho tiempo también estuvo ahí enlatada, pues obviamente fue así como que hecha pues entre las sombras, pues, ¿no? Y que no, por eso, o sea, se realizó en el 68 y se estrenó hasta el 76, ¿no? También hay otro detalle ahí interesante de esta producción, que bueno, a la par un poquito más, unos añitos después, salió otra producción que se llamaba Los Rollos Perdidos, que justo nos habla de cómo fue como la lucha para poder sacar a la luz este documental del grito, y que también ahí hubo como un incendio medio extraño en la ujú, Cineteca cuando estaba en Churubusco, donde se dice que se perdió mucha del material de archivo que tenían de toda esta grabación, ¿no? Esa, y también que había otra producción que, bueno, cuando estaban haciendo o sea, a la par de esta realización del documental, también el mismo gobierno, bueno, ya estaba Luis Echeverría como parte del grupo ahí de Ordaz, y este camarada le encantaba como grabar todo y poner en el cine todo lo que ellos hacían, ¿no? Como parte de este ego pues que ellos tenían.
Y justo en ese tiempo le pagan a Servando González, un director también muy importante en la cinematografía mexicana, Ujú. que es el director que por ahí nos trajo a Los de Abajo, El Escapulario, películas pues que tienen un peso muy importante en el cine. A este director le pagan para que también filme. De hecho dicen que estaba justo en uno de los edificios que estaban ahí en la Plaza de las Tres Culturas, grabando como todo lo que hicieron pues en toda la matanza. Entonces hay una por ahí perdido material que dicen que más o menos dura como 8 horas, que es el que también se perdió por ahí entre ese incendio ahí extraño pues de la Cineteca Nacional, ¿no? Muy extraño. Sí, entonces, tío, ya después hice una remasterización de este documental que presentaron también ahí los de la UNAM, y es lo que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, tío, es un documento, yo creo que sí el más importante, ¿no? O sea, a nivel de como de evidencia, digamos, ¿no? Ujú. Histórica de este evento. Pues hablando de documentales y de evidencia histórica, una de mis selecciones para este episodio es el cortometraje documental de Ludovic Bonleu, Mm, que es un cineasta francés que ya tiene mucho tiempo en México y que se ha dedicado a producir documentales de este corte de justicia social, de denuncia social. mm, Y bueno, en esta ocasión el cortometraje se llama ¿Por qué los matas? Es un cortometraje que salió en el 2018, donde vemos a este ex militar que participó en la mm, matanza de Tlatelolco en este trágico día, y que habla pues acerca de ese día, ¿no? Enfrentándose con su pasado en una plaza de las Tres Culturas que ahora pues está no transformada, pero que tiene pues una aura muy diferente a ujú. lo que fue en el 68. Y bueno, creo que no necesitamos ni de efectos especiales ni de el uso de material de archivo para sentir como pues la pesadez, ¿no? Sí. Lo trágico del Ujú, evento. Porque desde el momento en el que inicia el documental, es un documental que dura 12 minutos, es ujú, un cortito. Desde el minuto uno ya, o sea, se siente como la pesadez, ¿no? Se nota que hay como un conflicto muy grande y como una como necesidad de seguir hablando de este tema, porque se hizo justamente 50 años después del evento del 68. Entonces este ex militar pues va platicando que pues él llegó a la Ciudad de México con muchas precariedades para poder seguir su vida académica, ujú, y que pues en ese momento pues había como una oferta muy atractiva en la milicia de que les daban casa, les daban ujú. comida y les apoyaban para poder seguir sus estudios, y que pues él tomó esa oportunidad, ¿no? Y que cuando los llevaron a la Plaza de las Tres Culturas, dice pues muchos íbamos sin saber a qué íbamos realmente, Ujú. pero la orden era de matar a a disparar a todo lo que se Pues que moviera. hasta la fecha, ¿no? Yo creo que el ejército se nutre mucho de estas comunidades indígenas, pues, ¿no? Donde Pues él no es una tienen... persona de una comunidad indígena, él más No, o sea, bien, refiriéndome a estos lugares, pues, donde hay necesidades, carencias, pues, por mm, decirlo. pues era una persona que quiso aprovechar esa oportunidad para Mm, seguir estudiando, y lamentablemente terminó pues envuelto en esa inmiscuido ahí. situación. Ujú. Sí, entonces pues él habla de que del impacto, ¿no? Que tuvo para su persona Sí. estar Mm, involucrado en este hecho, como al momento de desobedecer las órdenes de su superior, pues le implicó también a él ser parte de juzgado, lastimado, violentado mm, por sus mismos compañeros, y bueno, al momento de visitar el edificio de la Plaza de las Tres Culturas, todavía se puede ver, bueno, no sé si hoy en día, pero al menos en el 2018 cuando se estrenó, pues sí se podían ver todavía las marcas de las balas, ¿no? mm, De lo que hubo ahí. Entonces, creo que esta película, más que expiar como los pecados, por así decirlo, es muy católico, pero más que expiar como esas culpas y responsabilidades de la milicia, ujú. más bien creo que presenta Ludovic Bonló un testimonio que De, sigue sumando a pues sí, construir como mm, esta realidad que la memoria, ¿no? todavía no termina como, o sea, de cuajar, ¿no? Que todavía hay versiones que dicen, no, es que no pasó, es que los estudiantes, y creo que de manera muy clara el cortito documental con este testimonio deja ver que pues más allá de las provocaciones ya era
algo muy armado, ¿no? Era un ataque directamente para ¿cómo se llama? Desarmar por completo el movimiento estudiantil. Entonces, este corto documental también se encuentra en algunas plataformas disponibles. Dura 12 minutos, pero son 12 minutos que uno tiene que tener la sangre muy fría para poder ir de principio a fin en todo este testimonio. Hay que mencionar que el protagonista de este documental, además de ser juzgado por la ley marcial, tiene un libro en el cual pues él cuenta su testimonio, y se suman como otros que estuvieron incluidos en este trágico evento, y eso también ayuda como a ver que pues no hay como blancos y negros aquí, ¿no? Sino que es una cuestión muy compleja que se construye a partir de muchas voces, ¿no? Para poder comprender en su totalidad el evento del 2 de octubre. Y pues esa sería mi primera recomendación. Bien, pues hay que seguirle sufriendo en estas presentaciones. Sí, este es un episodio como pues sí más serio, un poco trágico. Creo que no puede ser de otra manera. Pues sí. Y bueno, para seguir con este ejercicio que estamos haciendo, a mí me parece importante también traer ya una ficción, obviamente basada en este hecho, que es de este director también, Jorge Fons, que es uno de los más importantes directores, ¿no? del nuevo cine, llamado nuevo cine mexicano de por ahí de los 80s, 90s, ¿no? Es una película estelarizada por Héctor Bonilla, María Rojo, salen ahí dos de los Bichir, muy jóvenes, Bruno y se me olvidó ahorita el nombre, Damián Bichir y Bruno Bichir. Y bueno, de qué la película nos habla pues de este tipo de películas, las que se les llaman de escenario único, que pues, obviamente se nota que hay una falta de presupuesto muy grande, ¿no? Y está desarrollada en el edificio Chihuahua, que es parte de este conjunto habitacional que está ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces toda la película se va a llevar a cabo dentro de este departamento, ¿no? En donde vemos una familia de clase media, muy, pues digamos, de aquella época, aunque tiene muchas similitudes a las familias que vemos ahora, ¿no? Entonces la familia está compuesta por un papá que es un trabajador burócrata pues del gobierno, una típica madre ama de casa, ¿no? Que es como que la que se preocupa ahí por llevar el orden en la casa. Dos hijos pues de tendencia ahí revolucionaria izquierdosa, que son los Bichir. Una hija que en ella se nota como esta influencia ya de la cultura estadounidense, no escuchan, bueno, y de británica, ¿no? Toda esta habla de los Beatles, ¿no? De la música de Estados Unidos, de repente las palabras en inglés, ¿no? Un abuelo que es un ex militar. Entonces es como, hay un niño chiquito también, como de 8 años más o menos, que son los que conforman esta familia, ¿no? Entonces durante la película vamos viendo cómo se va como desarrollando lo que para ellos podría pensarse que es un día normal. Cómo pues, se van yendo a sus trabajos, a sus escuelas, donde parece que todo es normal, pero sí se van viendo como pequeños ahí atisbos, ¿no? De lo que se está llevando a cabo ahí entre las sombras, ¿no? Entonces hay partes donde, por ejemplo, el niño sale a jugar con sus soldaditos, ¿no? Que también es algo ahí simbólico. Y está con el abuelo que es te digo, un soldado retirado, y ve cómo se van acercando personas como a las ventanas o digamos a las terrazas o a las azoteas de los edificios, y él como que ya empieza a sospechar cosas, ¿no? Entonces toda la película un poco te va a poner en contexto también las pláticas familiares, ¿no? De qué se hablaba en ese momento. El movimiento estaba pues en su apogeo, en efervescencia. Entonces sí notamos esta como un poco la ruptura que había entre las generaciones anteriores, que bajo obviamente la poca libertad de expresión que había, pues no consideraban la cuestión esta de pues vamos a salir a luchar, ¿no? A denunciar todas estas como injusticias. Y tengo ruptura porque estas nuevas generaciones, sobre todo de estudiantes, que sí tenían como esta cuestión de pues vamos a pelear contra el mal gobierno, ¿no? Contra el sistema. Ajá, entonces eso es lo que vamos a ver en la película, ¿no? Y vemos cómo poco a poco se va convirtiendo en una película de terror, pues, ¿no? O
sea, es una película muy cercana a Canoa también, ¿no? Si por ahí la conocen, son películas que, de hecho, a mí, yo las volví a ver hace no mucho. Este, son películas que vi hace mucho tiempo y que sí están como en la memoria, ¿no? Y tú te quedas con ese recuerdo y el mal sabor de boca. Pero cuando las vuelves a ver, bueno, a mí me pasó que las volví a ver y de hecho son películas que me dejan un peor sabor de boca al que yo recuerdo, ¿no? O sea, no sé si ya tomas más conciencia, ¿no? Cuando te haces más viejo, pero sí, eso te produce, te digo, para mí yo las metería en un género ahí de terror, ¿no? Que es tanto Canoa como Rojo Amanecer, ¿no? Y más sabiendo que son son películas basadas en hechos reales, ¿no? Que digo, representan ahí un oscuro punto ahí en la historia mexicana. Entonces esta película, tío, de Jorge Fons va de eso y un poco a mí me recuerda, igual para las nuevas generaciones, no sé si vieron La Zona de Interés, esta película sobre el Holocausto, Ujú. que se sale un poquito de la narrativa más común que hemos visto, en la que vemos, bueno, ayudados por un diseño sonoro, nos cuenta esa historia que hay detrás de lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Entonces tú estás viendo en cámara, como te digo, el- estás viendo propiamente lo que pasa en el interior de este departamento, ¿no? Pero escuchas pues, los gritos, ¿no? Los balazos, los helicópteros, todas estas cosas, y es una manera de sugestionarte, ¿no? En el caso de la zona de interés, sí hay una pequeña diferencia en el que acá nos habla de la indiferencia, ¿no? Ante lo que está sucediendo detrás, y acá sí es una manera como de, digamos, meterte en esa atmósfera, ¿no? De sentir todo lo que está sucediendo atrás, Ujú. y cómo acá los actores que están dentro de este departamento, pues sí te hacen es como sentirte parte, ¿no? De lo que pasó allá. Ujú. Algo que a mí también es más importante es que yo tengo una cuestión ahí con el cine mexicano de los 80 eso, donde sí se empieza a hacer un cine de ruptura, donde sí hay temas como más revolucionarios, un poco de tocar temas no tan, Políticos. ajá, irse por una cuestión más política, donde se le da mucha mayor importancia a eso sobre las actuaciones, ¿no? De repente se olvidan, los diálogos son un poco acartonados porque sí les importa más llevar el mensaje. Acá sí veo unas actuaciones bastante buenas. Yo, María Rojo, sobre todo, que es como la que lleva ahí el peso de, pues obviamente es la madre de familia que ve a sus hijos, la que tiene la preocupación de cuando se salen sus hijos al movimiento y cuando regresan ya con parte de estos jóvenes que pues fueron ahí masacrados, ¿no? O sea, la película sí es una película muy fuerte, ¿no? Además de que tiene un Ujú. final muy fuerte, porque pues, ya sabemos el final, ¿no? Y también habla un poco ahí, o un mucho, de cómo el gobierno manejaba y manipulaba los medios a su antojo, ¿no? Ujú. Que hay una parte donde le dicen, pues es que, ¿por qué? O sea, creo que un día después como, ¿por qué no se sabe tanto de esto, ¿no? ¿Por qué no tiene tanta difusión? ¿Por qué en otros Ujú. estados del país no se levanta la gente, No ¿no? hizo eco. Porque Ujú. no se le da tanta importancia y precisamente es porque pues los medios controlaban todo, ¿no? Una parte eso y otra parte que ya se acercaban las Olimpiadas, Exacto. ¿no? Y que si hay por ahí unos diálogos bastante profundos, ¿no? Importantes en la película, ahí no donde dice pues es que los muertos son incómodos, ¿no? Nos incomodan a todos, entonces la gente prefiere olvidarlos pronto, ¿no? Exacto. Que eso es creo que algo durísimo de lo que seguimos adoleciendo como sociedad, ¿no? ¿No? Entonces, por eso lo que tú comentabas, ¿no? De esto de la cercanía del mundial ahora, ¿no? Que de repente al mexicano se le olvidan las tragedias muy rápido, ¿no? Ujú. O sea, creo que es un evento que, pues, muy trágico, que debió haber tenido una repercusión muy grande, o sea, donde ni siquiera los responsables fueron castigados, ¿no? De entrada, o sea, no sé, es un tema complejo precisamente por eso, ¿no? También, de que hay poca información y tal, y que parece más como una pesadilla que quedó ahí en la historia mexicana, Una ¿no? anécdota terrible que No, ya. cuando sí fue o sea, se dice que más o menos hubieron como 320 y tantos fallecidos en esa ocasión. Ujú. O sea, es una tragedia así de dimensiones impresionantes, pero sigue quedando como un poco ahí en Ujú. el recuerdo y que justo como tú dices, ahora las nuevas generaciones pues ya no, están un poco alejadas, pues. O sea, sí está el recuerdo del Che y todas estas cuestiones, ¿no?
Pero ya ni siquiera como tan, Pues es tan que es político, parte ¿no? más Pero como depende de una la moda, formación pues. universitaria Mm, de los chavos, ¿no? Si eres de ciencias sociales y humanidades, pues puede que sí sea más cercano, pero a lo mejor pues sí. para otro perfil de carreras Ujú, sea como una realidad ya como muy distante. sí. Y precisamente mi última recomendación para este episodio, pues va en torno a esto, como a la distancia que hay entre los eventos del 68 y la actualidad, Mm, que es una película que, bueno, se estrenó este 2025, cuando estamos grabando este episodio, que se llama No nos moverán. Es una película de Pierre Saint-Martin, de donde nos cuenta la historia de Socorro, que es una abogada ya entrada en la tercera edad, muy entrada en la tercera edad, que tiene problemas de salud muy graves, que vive precisamente en unas estas unidades habitacionales de Tlatelolco, y que su hermano Jorge pues fue uno de los estudiantes asesinados en el 2 de octubre. Entonces tú ves a una Socorro que vive atormentada por ese pasado. Y creo que esta película de No nos moverán habla de que todavía hay heridas muy mm, profundas que no han sanado, que no han cicatrizado en lo absoluto, de quienes estuvieron ujú. involucrados en este hecho, ¿no? Tanto de las familias de los estudiantes como de, pues, Por la en sociedad general, en ¿no? De los general. vecinos, Sí, en porque fin. hubo una cacería ahí con toda la gente que estaba ahí, no solo Exacto, estudiantes, ¿no? exacto. Entonces, Socorro, digamos, como siendo una hermana mayor que perdió a su hermano menor, pues siempre tuvo como esta idea de buscar quién había sido el asesino de su hermano. Y entonces, pues buscando entre una lista enorme de quiénes Eh, habían sido los militares, como que todos esos años estuvo como cerrando como investigaciones, ¿no? No, este ya se murió y así, ¿no? Entonces se da cuenta de que mucha de la gente que participó en el 68 ujú. activamente, pues ya se está muriendo, y también por lo mismo la memoria Está se perdiendo. está perdiendo. Entonces hay muchos diálogos clave en la película que hablan acerca de la memoria, Eh, hay muchas cosas muy simbólicas que hablan acerca como de la cuestión de la inocencia, de la paz, del intento de protección, de fallar en esa protección, pero creo que sobre todo es una película que habla acerca de cómo estos fantasmas del pasado siguen teniendo una repercusión muy importante en las historias de las personas que eh. todavía recuerdan eso Sí, pues como si claro. hubiera sido ayer. Vemos a una Socorro evidentemente atormentada por el pasado, pero no solo eso, ¿no? Una Socorro muy concentrada en realizar su venganza cueste lo que Eh, cueste. Entonces hay un contraste muy fuerte entre como toda su carrera, como una abogada que se dedicaba a defender estas causas perdidas, como una abogada aguerrida que se metía en donde tuviera que meterse para lograr sacar expedientes, copias y demás, que utilizaba como estas áreas grises de la ley para poder lograr llevar con éxito sus casos. Y entonces, cuando se enfrenta a esta posibilidad de poder lograr su venganza, gente alrededor que decía, oye, pero pues tú eres una abogada que habla sobre la reparación del daño, que habla acerca de cómo la justicia no es un ojo por ojo, la justicia habla de reparación a la víctima y demás. Y entonces, este diálogo, que es en lo absoluto, no es un absoluto un spoiler, eh, dice, tantos años siendo abogada, yo sé que la justicia es nada más para quien puede pagarla. eh. Y dice, y yo no puedo pagarla. Ujú. Entonces yo voy a tomar la justicia en mis manos. Qué fuerte. Así que nos habla precisamente de cómo entendemos la justicia, de cómo pues todavía existe un Pues de la rencor, frustración, ¿no? También que hay de ante la todo, injusticia. o sea, de todo lo que hay, ¿no? Y yo creo que si uno se queda pensando, pues a lo Mm, mejor hablar de la justicia en estos términos de la mm, reparación, de buscar como la pena indicada mm. para quien termina siendo juzgado, pues termina siendo insuficiente Sí, para las familias que sí. fueron víctimas para las víctimas como tal, ¿no? Ajá, Entonces, es una película, para empezar, filmada en blanco y negro, ah, que tiene mucho de temporada de patos, que ah, tiene mucho de güeros, o sea, como que mezcla esta aura como muy CDMX, ya.
y al mismo tiempo te presenta personajes muy CDMX y tiene como de repente estos tintes de comedia, pero al Como una final, comedia negra, pues. al final termina como cerrando con esta cuestión tan fuerte de la Ujú, memoria, ¿no? De cómo Socorro se aferra al recuerdo de su hermano ujú, y todo el mundo le dice, ya supéralo, o sea, ya deja de estar tan aferrada y ella dice, perdón, pero no puedo. Para mí ujú, es imposible olvidar lo que ujú, le pasó a mi hermano y lo que le pasó a muchos otros estudiantes. Entonces creo que enfrentarse al momento de poder realizar su venganza pone sobre la mesa y sobre tela de juicio la idea de la justicia, la idea de la reparación del daño, pero sobre todo la idea de la memoria histórica. ujú. Y por eso yo les recomiendo que vayan al cine o a donde se proyecte o si ya va a estar en plataformas para cuando vean este episodio, pues que se den chance de ver No nos moverán. Creo que es Ujú, justo una película que llega en buen momento para poder hablar nuevamente del 2 de octubre sí, y de tantos otros movimientos sociales que terminaron en la misma tragedia y cómo la memoria histórica pues no debe ser relegada como una mera anécdota o pesadilla, sí. sino que debe ser un tema de discusión para hablar acerca de justicia Ujú. y muchas otras cosas en nuestro Y país. aparte que importante, ¿no? Como de que los cineastas se atrevan o se aventuren como a reabrir estos temas, pues, ¿no? Ujú, Porque creo que ellos son como una herramienta importante, ¿no? Para poder traer de nuevo estos temas. Porque de hecho Jorge Fons es lo que decía cuando hizo Rojo Amanecer, porque él estuvo como parte, pues, de la gente que estuvo involucrada. Y él decía, pues, que yo sentía esa necesidad, ¿no? De decirle al mundo lo que había pasado, ¿no? ujú, Entonces creo que eso un poco se ha perdido por ahí en algunos directores, ¿no? También como de voltear estos como eventos históricos trágicos que hemos ujú. tenido y que por una u otra cuestión se han ido como relegando, ¿no? Digo, mucho tienen que ver los medios, pues, para que estos temas se hayan como hecho un poquito de lado. Sí, bueno, entonces No nos moverán, me parece a mí que también se liga un poquito con el corto que traje de ¿por qué los matas? Porque llega un momento en el que ella cuestiona a quienes participaron dentro de, como, o sea, como parte de la milicia Mm, en el 2 de octubre y que ella les dice, pero ¿por qué lo hiciste, no? Y entonces le contesta uno de los ex soldados, le dice, pues es que yo no sabía qué hacía ahí y dijiste, y le dice ella, pero disparaste. O sea, no sabías, pero sí, disparaste. de hecho ahí, Entonces, bueno, creo que hay un diálogo interesante que pone a reflexionar sobre esta verdad y este hecho ujú, tan complejo. Y creo que es una película que cierra bien, tiene un buen final y bueno, deja con una reflexión que uno se queda con la película que todavía lo trae de mm, días, ¿no? Entonces me parece a mí que es una muy buena opción para poder hablar nuevamente de este evento. bueno, entonces ya finalizamos. Pues ya cerramos conclusiones. Algo más que No, quieras no, decir. lo que ya comentaba, ¿no? Que creo que a diferencia de lo que fue cuando salieron estas primeras, digamos, producciones del tema, cuando estaba muy fresco el asunto, sí es importante, ¿no? Que ya en estos tiempos, cuando ya hay un poco de mayor apertura y mayores Ujú, como medios y herramientas para poder hablar de estos temas, que de repente los artistas se involucren, ¿no? Y tratan de traernos de nuevo pues estos temas, ¿no? Y que la gente también, digo, tenga ese interés, ¿no? De voltear para estos temas. ujú, Digo, yo, por ejemplo, en mi caso sí tengo familia que estuvo muy cercana ujú. y con la que pues sí obviamente te platican de esos temas, ¿no? Pero hay gente que ya no le tocó tener personajes ahí involucrados, entonces ya es un poco lejano. Entonces por eso creo que es como importante, ¿no? Que de repente se hagan este tipo de producciones, ¿no? Ujú. Pues bueno, les dejamos estas recomendaciones que ustedes pueden ver en distintas plataformas o si no, pues acérquense Sí, de hecho con Arquía. el documental del Grito sí está en YouTube, está Okay. completo, ¿no? Y- Bueno, esta de No nos moverán, pues es una película que actualmente está mm, como en su gira, está ya, presentándose en cines, en salas de mm, exhibición alternativas y seguramente pronto la veremos en plataformas. Es una muy buena mm, película y además pues trata este tema tan importante para la historia mexicana. Entonces Los pues rollos perdidos, el otro que comentaba, me parece que ujú, también está por ahí en YouTube. ujú. Rojo Amanecer, yo creo que también es de fácil acceso. Creo que está Entonces en por Prime, ahí, la órale, de Rojo Amanecer. entonces por ahí para que le den una revisada. Muy bien, pues es momento de cerrar y de despedirnos. Adiós.
Sí, muchas gracias. Nos vamos se me cuida. Pues vámonos. Bueno, pues esperemos que este episodio haya sido atractivo, que les haya motivado también para buscar ustedes otras fuentes sobre este hecho tan trágico de nuestra historia, y que sobre todo pues se atrevan a ver otro tipo de producciones que pues hablan de la mexicanidad, ¿no? De lo que significa pues sí, todo lo que nos conforma pues, exacto, como, ¿no? como país y como sociedad. De nuestra historia como tal. Entonces, pues, no se bajonen, pueden ver otros episodios para quitarse el bajón, y recuerden seguirnos por las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos en los próximos episodios. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.